Prepárense para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de ácaras. Fantasmas. O quizás ingeniosos engaños. ¿Quién sabe? Nos han llegado artículos fascinantes sobre las hadas de Cottingley. Unas fotografías que cautivaron al mundo hace más de un siglo, imagínense. Hasta Sir Arthur Conan Doyle, el mismísimo creador de Sherlock Holmes, quedó atrapado en el misterio. Lo que resulta fascinante es cómo estas fotos Tomadas por dos primas jóvenes, Elsie y Frances. se convirtieron en una sensación global. Vamos a explorar cómo crearon estas imágenes. Y aún más intrigante. ¿Cómo lograron convencer a tanta gente Incluyendo a personas muy inteligentes. de que las hadas eran reales? Es increíble. Pongámonos en contexto. Es 1917. La Primera Guerra Mundial está en pleno apogeo. Elsie Wright, de 16 años, y Frances Griffiths, de 10. Viven en Cottingley, Inglaterra. Elsie era una artista talentosa. Y atención a esto. Tenía experiencia manipulando fotografías gracias a su trabajo en un laboratorio fotográfico durante la guerra. Ese detalle es crucial. La experiencia de Elsie con la manipulación fotográfica le dio las habilidades necesarias para crear imágenes convincentes. Recordemos, Esto es mucho antes de Photoshop y las cámaras digitales. Elsie tomó prestada la cámara de su padre Un modelo bastante básico para la época. y se dirigió al arroyo detrás de su casa con Frances. Y ahí es donde comienza la magia. O mejor dicho, el truco. Capturan una foto de Frances con unas hadas junto al arroyo. La primera foto es lo suficientemente intrigante. Pero es la reacción del padre de Elsie la que añade otra capa a la historia. Él es escéptico. No se lo cree ni por un segundo. Pero la madre de Elsie, por otro lado, Está completamente convencida de que las hadas son reales. es curioso cómo incluso dentro de la familia había esta división. Entre la creencia y el escepticismo, Y esta división se reprodujo a una escala mucho mayor. a medida que la historia se difundía. Pero antes de que se convirtiera en una sensación global, Hay un pequeño detalle. que revela mucho sobre cómo las niñas abordaron todo este asunto de las hadas. Me refiero a la carta de Frances, Ah, sí. En 1918, un año después de las primeras fotos. Frances envía una carta a una amiga en Sudáfrica. Menciona fotos y añade: Es curioso que nunca las haya visto en África. Debe ser demasiado calor para ellas ahí. exactamente. Para mí esto demuestra que eran muy conscientes de la historia que estaban creando. Jugaban con la idea de las hadas, construyendo esta elaborada fantasía. Entonces su historia da un giro. Cuando la madre de Elsie comparte las fotos en una reunión de la Sociedad Teosófica en 1919. ¿Y qué era exactamente la Sociedad Teosófica? Buena pregunta. La Sociedad Teosófica era un grupo interesado en ideas místicas y espirituales. Conectar la ciencia con la religión y creían en la existencia de seres sobrenaturales. Por eso las fotos despertaron mucho interés entre sus miembros. Tiene sentido. Y aquí es donde entra en escena Sir Arthur Conan Doyle. Para 1920. Conan Doyle estaba escribiendo un artículo sobre hadas para la revista The Strand Magazine. Y oyó hablar de las fotos de Cottingley, Conan Doyle tras haber perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial. estaba profundamente involucrado en el espiritismo y la creencia en la vida después de la muerte, Vio las fotos como una prueba de lo sobrenatural y estaba ansioso por compartirlas con el mundo. y se puso en contacto con Edward Gardner, Una figura destacada de la Sociedad Teosófica, que había conseguido las fotos. Conan Doyle le pidió más fotos. para seguir demostrando la existencia de las hadas. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo reaccionó el público? Bueno, la publicación del artículo de Conan Doyle en The Strand Magazine creó un frenesí mediático. Los periódicos y el público estaban divididos, Algunas personas estaban convencidas de que las hadas eran reales. mientras que otra... Denunciaban las fotos como hábiles falsificaciones. Imagino que la gente se preguntaba, ¿Cómo era posible que dos niñas pudieran engañar a tanta gente? claro, una de las críticas más comunes Incluso en aquella época. era que las hadas se parecían sospechosamente a las ilustraciones de los libros infantiles. Parecían demasiado perfectas, demasiado posadas. De hecho, Incluso Kodak. cuando se le pidió que autentificara las imágenes, ¿Se negó? diciendo que podían ser fácilmente falsificadas. Es sorprendente que ni siquiera Kodak pudiera dar una respuesta definitiva. ¿Y qué hicieron Conan Doyle y Gardner ante estas críticas? Su fe en las hadas no se vio afectada por el escepticismo. Gardner, en su afán por demostrar la existencia de las hadas. Proporcionó a Elsie y Frances 9 cámaras y placas para que tomaran aún más fotos. Qué interesante. Así que, a pesar de las dudas, había gente dispuesta a invertir en la historia de las hadas. Exactamente, y las chicas cumplieron. Las nuevas fotos eran aún más detalladas. Con hadas en varias poses, Una foto incluso mostraba un gnomo. Esto alimentó aún más el debate. dividiendo aún más a creyentes y escépticos. Increíble.
Cuesta creer que dos niñas pudieran crear fotos tan convincentes con la tecnología de la época. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo lo hicieron? Claro. Analizando las fotos y las confesiones posteriores de las chicas, podemos deducir algunos de sus métodos, Elsie con su experiencia en el laboratorio fotográfico. sabía cómo revelar y retocar imágenes. Podría haber usado esa experiencia para crear las hadas. Es muy probable. Recordemos que Elsie era una artista talentosa. Probablemente dibujó las hadas en papel. Las recortó y las colocó en el escenario utilizando alfileres u otros soportes. Wow. Con su conocimiento de revelado, Pudo difuminar los bordes y crear la ilusión de que las hadas flotaban en el aire. qué ingenioso. Realmente debieron tener mucha imaginación y habilidad para lograr algo así. Y no olvidemos el contexto. En aquella época, La fotografía aún era un misterio para muchos. la gente no estaba tan familiarizada con la manipulación fotográfica como lo estamos hoy en día. Es cierto. La novedad de la fotografía contribuyó a que la gente creyera en la autenticidad de las imágenes. Pero, ¿qué hay de las personas que realmente vieron a las niñas tomando las fotos? ¿Cómo lograron convencerlos? Ahí es donde entra en juego la habilidad de las niñas para contar historias. Y su capacidad para mantener la compostura. Imaginemos a Elsie y Frances. Dos niñas pequeñas jugando en el bosque. Es fácil ver cómo la gente del pueblo Acostumbrada a verlas jugar. no sospecharía nada extraño, Supongo que la gente del pueblo las veía como niñas inocentes. incapaces de elaborar un engaño tan complejo. Exacto. Además, Recordemos que la creencia en las hadas y otros seres mágicos, era bastante común en aquella época. especialmente en zonas rurales como Cottingley. Claro. Las leyendas y el folclore local seguramente jugaron un papel importante en la disposición de la gente a creer. Sin duda. La combinación de la ingenuidad de las niñas La creencia popular en las hadas y la novedad de la fotografía crearon el ambiente perfecto para que el engaño floreciera. ¡Qué historia tan fascinante! Es increíble cómo Elsie y Frances lograron engañar a tanta gente durante tanto tiempo. ¿Y ahora? Cottingley se estaba convirtiendo en un lugar de peregrinación. Así es. Cottingley empezó a ser conocida como la Tierra de las Hadas. La gente acudía en masa al pueblo. con la esperanza de ver a las criaturas mágicas. Incluso hubo un clarividente Jeffrey Hudson, que visitó Cottingley en 1921. intentando contactar con las hadas. Es increíble cómo la historia se fue de las manos. ¿Y cómo reaccionaron las niñas a toda esta tensión? Bueno, Según entrevistas posteriores. a estas alturas las niñas ya estaban cansadas de toda la farsa. Imagínate la presión que debieron sentir. Dos niñas en el centro de un fenómeno mundial. ¿Y qué pasó después? Siguieron manteniendo el engaño. Esa es la parte realmente intrigante. Durante décadas, Se mantuvieron en silencio. lo que contribuyó al misterio. No fue hasta la década de 1970 Cuando resurgió interés por el caso, que empezaron a insinuar que había algo de truco detrás de todo. entonces no confesaron abiertamente. Al principio no. En una entrevista de 1971 con la BBC. Elsie admitió haber tomado algunas de las fotos. Pero fue vaga sobre los métodos. También insistió en que su padre no sabía nada del engaño. Frances, por su parte, Mantuvo un poco más de misticismo, afirmando que realmente había visto hadas. concretamente en la quinta fotografía, así que jugaron con la verdad. dejando suficiente ambigüedad para que la gente siguiera especulando. Pero eso no podía durar para siempre, ¿verdad? Tienes razón. La verdad finalmente salió a la luz en 1981, Elsie y Frances que entonces tenían 70 y 80 años. confesaron haber falsificado las fotos. Utilizando recortes de cartón de hadas copiadas de un popular libro infantil. Alfileres para sujetarlas. Y la habilidad artística de Elsie para que todo pareciera creíble, Así que todo fue un engaño. que él las hizo confesar finalmente después de tantos años. En su confesión, Dijeron que les daba demasiada vergüenza admitir la verdad. después de haber engañado a figuras tan prominentes como Sir Arthur Conan Doyle. Nunca tuvieron la intención de que se convirtiera en algo tan grande. Eran solo dos niñas, divirtiéndose. Y estaban asombradas por la facilidad con la que la gente Incluso aquellos que deberían haberlo sabido. se dejaron engañar. Es asombroso como una broma aparentemente simple pudo convertirse en un fenómeno tan extendido. ¿Pero por qué crees que la gente se creyó tan rápidamente lo de las hadas? Creo que habla de un profundo deseo humano, De maravilla y encantamiento. especialmente en tiempos de dificultad e incertidumbre. La Primera Guerra Mundial acababa de terminar. Y la gente buscaba algo que levantara el ánimo. Algo en lo que creer. Las fotos ofrecían una visión de un mundo mágico. Un mundo donde las hadas bailaban en claros soleados. No es de extrañar que capturaran la imaginación del público Y la fama de Conan Doyle. y su apasionada creencia en las fotos. Añadieron una capa de legitimidad a todo el asunto.
La gente confiaba en su juicio, al fin y al cabo. Era el creador del brillante detective Sherlock Holmes. Pero incluso las mentes más brillantes pueden dejarse llevar por sus propias creencias y deseos. Exactamente. Y recordemos que la fotografía, Era una tecnología relativamente nueva en aquella época. las técnicas de manipulación de imágenes, no eran tan conocidas ni accesibles como lo son hoy en día. Fue una tormenta perfecta de circunstancias. Lo que permitió que el engaño floreciera. ¿Crees que la historia habría sido diferente si hubiera ocurrido en el mundo actual, Sin duda. en la era de Internet, Photoshop y las redes sociales? Es difícil imaginar que un engaño así tuviera la misma repercusión. Las fotos serían rápidamente desmentidas. Compartidas como memes y analizadas en innumerables foros online. La magia se habría desvanecido al instante. Exacto. Aún así, aunque ahora sabemos que las hadas de Cottingley fueron una invención, Su historia sigue teniendo cierto encanto. representan una época en la que el mundo era quizás un poco más inocente. Un poco más dispuesto a aceptar lo imposible. Es fascinante pensar cómo algo que comenzó como un juego entre dos niñas Se convirtió en un fenómeno cultural que cautivó al mundo entero. y nos recuerda que incluso las mentes más racionales Pueden dejarse influir por la creencia, el deseo y el anhelo de algo extraordinario. las hadas de Cottingley puede que no fueran reales. Pero las emociones que evocaron, Las discusiones que provocaron y las preguntas que plantearon sobre la naturaleza de la creencia y la percepción. todo eso es muy real y sigue resonando en nosotros hoy en día. Muy bien dicho. A pesar de ser un engaño, Las hadas de Cottingley nos recuerdan el poder de la imaginación. la fascinación por lo desconocido y la fragilidad de nuestra percepción. Es increíble como una historia que comenzó con dos niñas, una cámara y unos recortes de cartón. Puede enseñarnos tanto sobre nosotros mismos. ¿Qué te parece a ti, oyente? ¿Crees que la revelación del engaño disminuye la magia de las hadas de Cottingley? ¿O de alguna manera las hace aún más intrigantes? Nos encantaría escuchar tu opinión. Hemos explorado la fascinante historia de las hadas de Cottingley Desde su creación hasta su eventual desenmascaramiento. como engaño. Pero la historia no termina ahí. La pregunta que queda es, ¿Cómo lograron estas fotos creadas con materiales tan simples como cartón y alfileres, engañar a tanta gente? incluyendo una mente tan brillante como la de Sir Arthur Conan Doyle? Es realmente sorprendente Uno pensaría, que alguien con su capacidad de deducción. lo habría visto a través del engaño Creo que es un testimonio del poder del contexto. y de cómo nuestras creencias, Pueden moldear nuestra percepción. Conan Doyle, Profundamente afectado por la pérdida de su hijo y buscando consuelo en el espiritismo. estaba predispuesto a creer en lo sobrenatural. Deseaba que las fotos fueran reales. Entonces, Vio lo que quería ver. en lugar de lo que realmente había. Precisamente. Y el contexto que rodeaba las fotos también jugó un papel crucial. El momento era perfecto. El mundo estaba cansado de la guerra, Y las fotos ofrecían una dosis muy necesaria de... asombro y escapismo. La gente tenía hambre de algo en lo que creer. Algo que les levantara el ánimo. Y las propias chicas Sí, Frances. eran solo unas niñas inocentes. Nadie sospecharía que fueran capaces de orquestar un engaño tan elaborado. Exacto. Su juventud y aparente inocencia contribuyeron a la autenticidad de las fotos. Y no olvidemos, Que la fotografía era una tecnología relativamente nueva en aquella época. la gente no era tan conocedora de la manipulación fotográfica. ¿Cómo lo somos hoy en día? Así que se dio una combinación perfecta de circunstancias. Que permitió que el engaño floreciera. Es interesante pensar cómo la historia podría haberse desarrollado de otra manera. En el mundo actual. Totalmente. En la era de Internet, Photoshop y las redes sociales. Es difícil imaginar que un engaño de este tipo tuviera la misma repercusión. Las fotos serían rápidamente desmentidas. Compartidas como memes y diseccionadas en innumerables foros online. La magia se habría desvanecido al instante. Exacto. Pero aunque ahora sabemos que las hadas de Cottingley fueron una invención, Su historia sigue teniendo cierto atractivo. Representan una época en la que el mundo era quizás un poco más inocente. un poco más dispuesto a aceptar lo imposible. Y nos recuerdan que incluso las mentes más racionales pueden verse influidas por la creencia. El deseo y el anhelo de algo extraordinario. Las hadas de Cottingley puede que no fueran reales. Pero las emociones que evocaron Las discusiones que provocaron y las preguntas que plantearon, sobre la naturaleza de la creencia y la percepción. Todo eso es muy real y sigue resonando en nosotros hoy en día. Bien dicho. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el fascinante mundo de las hadas de Cottingley. Es una historia
que nos recuerda que debemos abordar las afirmaciones extraordinarias, Con una sana dosis de escepticismo. pero también que nunca debemos perder de vista el asombro y la magia que se pueden encontrar en el mundo. Incluso si a veces son de nuestra propia creación. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Explorando un caso que sigue intrigando y fascinando a tantos, Las hadas de Cottingley aunque un engaño, nos recuerdan el poder perdurable de la imaginación. y la necesidad humana de creer en algo más allá de lo ordinario. Hasta la próxima inmersión.